Historia del diseño gráfico. Siglo XVI y XVII, la invención de la escritura. El habla fue una habilidad primitiva desarrollada por la especie en el largo camino evolutivo desde sus comienzos arcaicos. La escritura es el equivalente visual del habla. La comunicación visual prehistórica. Desde el Paleolítico hasta el Neolítico los primitivos dibujaban y pintaban imágenes de animales sobre paredes de aquellos canales de agua que usaban como refugio. Los comienzos de la escritura. La religión dominaba la vida en la ciudad mesopotámica. Es posible que la escritura evolucionase por aquella economía de los templos ya que cada vez tenía necesidad de guardar registros. Los papiros y la escritura. La evolución del papiro, un soporte semejante al papel para los manuscritos, supuso un paso importante en las comunicaciones visuales egipcias. En la antigüedad, los egipcios utilizaban mucho la plata Quiperus papyrus cuyos tallos alcanzaban los 4,5 metros. La llegada de la impresión a Europa. La tipografía fue la impresión con trozos de metal o madera, y cada uno tenía una letra en el relieve de una de sus caras. En Europa se hizo factible gracias al ambiente de la tipografía. Fabricación de libros. Para fabricar un libro se tardaba en fabricar más de 3 meses ya que era un proceso largo y esto creó una necesidad para facilitar el trabajo. Además de esto era muy costoso porque se utilizaba piel de borrego para los pergaminos. Luego 600 años desde China hasta Europa llegó el papel y esto fue un soporte sustentable. La tipografía móvil en Europa. Trataron de mecanizar la producción de libros, con medios tales como el móvil. Fueron necesarias una serie de pasos para crear la impresión tipográfica. Había que elegir un estilo de letra. El grabado en planchas de cobre. Se crearon los grabados de planchas de cobre más antiguos que se conocen. Grabar es imprimir a partir de una imagen trazada en hueco o en relieve sobre la superficie de impresión. Gutenberg. El primer libro tipográfico de Gutenberg, la Biblia de las 42 líneas. Siglo XVIII y XIX. Carteles en el siglo XVIII. Los orígenes de la ilustración publicitaria fueron encontrados en Egipto, donde diversas festividades eran representadas en las paredes con descriptivas pinturas. En Roma los espectáculos de gladiadores se anunciaban en grandes murales repletos de ilustraciones. Gran parte de la producción de carteles fue realizada por personas que trabajaban diariamente en los talleres de impresión, aunque nunca tuvieron una formación específica. La producción industrial fue el resultado de la experiencia adquirida en el ambiente de trabajo. En relación a las máquinas de impresión hubo mejoras de las prensas de madera, que prolongaron su uso hasta el siglo XVIII, donde se promovió una mayor presión para conseguir mejor calidad. En cuanto al papel utilizado en los carteles del siglo XVIII siguió presentando las características artesanales del siglo anterior, en términos de dimensiones, textura, color y formato. Carteles en el siglo XIX. Debido a la expansión tanto económica, artística e industrial el cartel fue tomando un papel de publicidad, además de ser muy económico. Surgen los coleccionistas, debido a la rareza y singularidad que eran algunos carteles y pósteres. Sus principales personajes mostraron los avances del cartel a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Jules Cheret como precursor, incluyó recursos visuales coloridos, dejando de lado los tipográficos. Usó el método litográfico inglés, donde combinaba una línea negra con un color primario. Eran imágenes idealizadas de tal forma así es el cartel resaltando la belleza y estética. La influencia de Cheret se extendió por el resto de Europa y América al mismo tiempo que sus carteles estaban en los teatros y sus cercanías. Empaque en el siglo XIX. La comida enlatada fue un ejemplo de productos básicos cuya popularidad trascendió a través de los siglos, gracias a que el empaque era ligero, resistente y lo suficientemente barato para tirarlo después de usarlo. Las primeras cajas de cartón propiamente dichas se produjeron por primera vez en Inglaterra en 1817. En el año 1844 primera producción comercial de bolsas de papel en Inglaterra. 1852. El estadounidense Francis Goya inventó la máquina para hacer bolsas, sacos de papel pegado y el embalaje semiflexible. En 1890 Robert Clare inventó las cajas de cartón plegable que conocemos hoy en día. A finales del siglo XIX pueden verse ilustraciones de productos en periódicos, catálogos y carteles, en las que se muestran los empaques de la época, y se demuestra que un envase atractivo no solo protege el contenido, también ayuda a venderlo. Envase en el siglo XVIII y XIX. Hacia 1798 inicia la industria del empaque en América. Se producen 2 inventos que favorecieron el desarrollo de las etiquetas. Uno es la máquina de hacer papel, otro es la litografía. Hasta fines del siglo XVIII las etiquetas fueron impresas a mano con prensas de madera y papel artesanal. Hacia 1830 fueron usadas en todo tipo de envases y en una diversidad de productos. En
1840, con la llegada de la impresión a color, las etiquetas cobran otra importancia, no solo informan, sino que ahora seducen, se pueden producir en varios tamaños y convertían la caja con el producto en un estupendo regalo, otorgaban confiabilidad, incitaban a la compra y en 1950 ya se emplea el packaging como estrategia de venta a través de promociones, regalos y seducción en el precio. La comida enlatada de productos básicos cuya popularidad trascendió a través de los siglos, gracias a que el empaque era ligero, resistente y lo suficientemente barato para tirarlo después de usarlo. Muchos de los productos a principios del siglo XIX eran considerados de lujo, 100 años después fueron vistos como bienes comunes. Para ese entonces todos los materiales básicos de los envases que hoy usamos se empleaban de manera regular. Un comerciante británico, Peter Durant, diseña y patenta el primer envase cilíndrico de metal, sellado para almacenar alimentos. Este puede decirse como los comienzos de la lata. El plástico llegó en 1912, en forma de pliegos de celofán y revolucionó el mundo del empaque, diseño y revolución industrial. Fotografía. El origen de la palabra fotografía, etimológicamente hablando, viene del griego, de foto, luz, más grafía, dibujar. La fotografía es la técnica de captar imágenes permanentes con una cámara. Cámara oscura. La cámara oscura fue empleada desde el siglo XV. La cámara oscura es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Hay una similitud de la cámara oscura con el funcionamiento del ojo humano. El primer procedimiento fotográfico o heliográfico fue inventado por Niepce hacia 1824. Las imágenes eran obtenidas con betún de Judea, extendido sobre una placa de plata, luego de un tiempo de exposición de varios días. En julio de 1839, Hippolyte Bayard descubre el medio de obtener imágenes positivas directamente sobre papel. Un papel recubierto de cloruro de plata era oscurecido a la luz y luego expuesto en la cámara oscura después de haber sido impregnado en yoduro de plata. En 1841, William Henry Fox Talbot patentó el calotipo, primer procedimiento negativo-positivo que permitía la multiplicación de una misma imagen gracias a la obtención de un negativo intermediario sobre un papel al cloruro de plata, vuelto translúcido gracias a la cera. En 1839 se le debe a John Herschel el descubrimiento del medio para fijar las imágenes, sumergiéndolas en un baño de hiposulfito de sodio. En 1841, el físico Fizeau reemplazó el yoduro de plata por el bromuro de plata cuya sensibilidad a la luz es muy superior. Abel Niepce de Saint-Victor, primo de Niepce, descubrió en 1847 la forma de reemplazar el papel por el vidrio. Para que el bromuro de plata pueda adherirse al vidrio, tuvo la idea de mezclarlo con la albúmina. En 1851, el inglés Scott Archer reemplazó la albúmina por el colodión cuya base es el algodón pólvora. Las imágenes blanco y negro obtenidas por este procedimiento alcanzaron una calidad nunca más obtenida. En 1869, Louis Ducos d'Auron logra, en Agen, la primera fotografía en colores aplicando el principio demostrado por Maxwell de la descomposición de la luz por intermedio de los tres colores fundamentales, el rojo, el amarillo y el azul. El físico Gabriel Lippmann recibió el premio Nobel en 1906, por haber descubierto en 1891 el medio de obtener fotografías directamente en colores sobre una misma placa. En 1935 dos americanos Leopold Mannes y Leopold Godowski mejoraron el procedimiento. Comprado por Kodak, tomó el nombre de Kodachrome. Grabado. El grabado es una técnica artística para reproducir imágenes tallando un dibujo invertido sobre una superficie dura y lisa. Dicha superficie se entinta y, apoyada sobre un papel, da como resultado una imagen impresa llamada estampa que puede ser producida cuantas veces se quiera. La primera civilización que produjo originales grabados fueron los sumerios en Mesopotamia, que vivieron hace 3000 años. Cortaban piedras de modo cilíndrico en los que tallaban sus diseños, los llamados cilindros sellos de 10 centímetros de altura, hacían rodar esos cilindros sobre arcilla blanca, dejando la impresión en su diseño original. En China se realizan las primeras impresiones de seda y papel, este último inventado alrededor del 105 después de Cristo. En el siglo XII comienza la manufactura de papel en Europa, este hecho favorece a la difusión de la xilografía y a partir del siglo XV, nacen las técnicas directas de grabado en metal, buril, punta seca, y el agua fuerte, derivadas de las herramientas y procedimientos utilizados por orfebres y armeros para diseñar en metal. El grabado en metal se reconoce a partir del 1400 por el procedimiento de grabar armaduras y hacia el siglo XV y comienzos del siglo XVI se realizan aguafuertes por el artista armero alemán Daniel Opfer.
y en la etapa del Renacimiento siglo XVII comienza a difundirse cuando los artistas contratan grabadores para la reproducción de sus pinturas. Litografía. La litografía es un procedimiento de impresión que consiste en trazar un dibujo, un texto, o una fotografía, en una piedra calcárea o una plancha metálica. Hoy casi no se usa, salvo para la obtención y duplicación de obras artísticas. Su creador fue el cajista alemán Alois Sennefelder en 1796. La litografía fue inventada en 1796 en Múnich por Alois Sennefelder, que la empleó para imprimir caracteres musicales. Pronto atrajo la atención de los artistas y en 1819 Goya demostraba sus grandes posibilidades. La litografía en colores, que presupone el empleo de varias piedras en forma progresiva sobre la misma hoja, inventada por Cheret, fue llevada a su máximo esplendor. El proceso de impresión se basa en la repulsión recíproca entre sustancias grasas o resinosas y el agua y en la propiedad que tiene la piedra de retener en cambio tales sustancias grasas. Tras obtener el dibujo sobre la piedra, se humedece con una esponja la superficie de la piedra y posteriormente se pasa por ella o una rodilla de entintar. El dibujo puede realizarse también sobre un papel autográfico especial, desde el cual se traslada a la piedra. Sin embargo, hecho directamente sobre esta última resulta más fresco y permite efectos más delicados y sutiles. El papel del diseño gráfico en la nueva dinámica económica mundial. El diseñador actual se encuentra inmerso en un mundo globalizado, en una sociedad de mercado en la era del conocimiento y las comunicaciones. Frente a este panorama su actuar se torna más evidente, teniendo ese gran riesgo de caer en el cumplir de las satisfacciones empresariales, dejando de lado ese mundo del crear para la facilitación de las funcionalidades sociales. Cae en el mundo de la repetición, la decoración sin concepto, sin creación real, siguiendo las corrientes de moda. Dejando de lado el verdadero diseño, ese buen diseño, con creación, con concepto, con fondo, con ingenio desde la observación, de caer en la cuenta de un problema, de una realidad, de un potencial diseño para su desarrollo. Dentro de este mundo el diseñador trabaja desde las comunicaciones, para comprender e identificar problemas desde y hacia la sociedad, o contribuir a la sociedad, o generar productos simbólicos para generar necesidades innecesarias. A su vez, un diseñador requiere comprender cultura y diversidad, tiene que tener visión de mundo, sobre todo en este contexto en donde todo se relaciona y las realidades a las cuales se pueden acceder son de una amplia gama. Debemos cumplir un rol de comunicadores, desde la observación, de entender cómo funciona el mundo, y de eso sacar un buen diseño, dejar de producir en masa y para el mercado. Tenemos el poder de cambiar las cosas, no lo desperdiciemos atascados en el producto mercantil. Además, debe estar en esta conexión, el diseñador no debe dejar de plantearse preguntas, plantearse el qué y el por qué, dejemos el cómo, dejemos de buscar la manera de hacer las imágenes bonitas, descubramos las verdaderas respuestas. Somos comunicadores visuales. Debemos comunicar de manera efectiva y simple, no nos pasemos a lo decorativo. Lo nuevo se convierte en el único criterio de referencia para el diseño, lo cual es incompatible con su idea fundamental, la del diseño como medio, como uno de los lenguajes de la comunicación.